Institución Educativa Privada Talentos College les da la más cordial bienvenida y presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López. Primera unidad, mes de marzo. Sesión número 4, Tensión Internacional durante la Guerra Fría. Para los alumnos de CEPRE Alfa Letras, Historia Universal. Muy bien, estimados alumnos, empezamos la clase del día de hoy con la portada de los principales diarios. Yo me quedo en casa, Diario La Industria, noticia del día, Hospital Lasarte, 36 trabajadores de salud dieron positivo al COVID-19. Yo me quedo en casa, Perú 21. Esta es la información actualizada. Portada del diario La Caribeña. Tenemos 4 imágenes que vamos a analizar el día de hoy. Primera imagen, URS. Segunda, tercera y cuarta imagen. Estimado alumno, tienes que prestar mucha atención para el análisis de las imágenes. El resto son distractores. Ahí está, vamos a continuar. Adelante, por favor. Muy bien, luego de observar las imágenes de nuestro diario La Caribeña, tienes que responder las interrogantes. Llegó la secuencia de los saberes previos. Pregunta número 1. ¿Qué observas en las imágenes mostradas en el diario La Caribeña? 2. ¿Qué características tienen las imágenes presentadas? 3. Desarrollamos nuestro juicio crítico. Comenta sobre una imagen mostrada en el diario La Caribeña. Las preguntas y respuestas en tu cuaderno, estimado alumno. Continuamos, estimados alumnos. Es momento de las normas de convivencia para la clase de hoy. 1. Estar atento a la clase virtual dada por el docente. 2. Indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase "he recibido la clase de hoy". 3. Enviar al WhatsApp personal las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente. 4. Enviar al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase. El propósito de la sesión es: hoy conoceremos las características de la primavera de Praga. ¿De qué trata esto? Ya lo vamos a ver. Adelante. Hola alumnos, les presento al joven Pipo, que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales. Tú ya lo viste en el inicio, estaba vendiendo periódicos. Pipo es un joven muy hábil e inteligente, pero hoy tiene un reto: contestar una situación conflictiva. Vamos a ver cuál es el problema. Analizar la siguiente frase y dar su significado. Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Muy bien, la frase y el comentario en tu cuaderno respectivo. Es momento que ayudes a Pipo en este problema. Vamos a repetir. Analizar la siguiente frase y dar su significado en su cuaderno. Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. A trabajar. El día de hoy, mis estimados alumnos, vamos a trabajar Primavera de Praga. ¿Qué fue? La Primavera de Praga fue un periodo de intento de liberación política. Estaba bajo el liderazgo de Alexander Dubček. Checoslovaquia duró desde el 5 de enero de 1968 hasta el 20 de agosto de ese mismo año, es decir, de 1968. Comenzó una revuelta estudiantil. ¿Qué significó esto? Pues bueno, si estudiamos esta parte de la Primavera de Praga es para ver los sucesos que se dieron en el año de 1968. Y si nos centramos en ese periodo, en enero de 1968, Dubček llegó al poder, comenzando así lo que más tarde sería la Primavera de Praga. Las ideas reformistas de Dubček eran claras. La población checoslovaquia necesitaba un cambio. Sí, pues este cambio era romper con las barreras estrictas por estas normas impuestas por el régimen soviético. En esta época no había libertad de expresión ni de prensa. En cambio, en la actualidad hay libertad de expresión, hay libertad de prensa. Según el propio Dubček, sus ideas se resumían en tener un socialismo, pero con rostro humano. Los medios de comunicación empezaron a funcionar con fluidez y la televisión, la radio, por fin podían dar opiniones políticas, a tal grado que llegaron a criticar a los mandatarios corruptos, donde que Checoslovaquia en el año de 1968
suponía un gran adelanto gigantesco. Los periódicos llegaron a publicar incluso los nombres de los funcionarios corruptos del gobierno. Todo parecía funcionar a favor de Dubček. La Unión de Repúblicas Soviéticas estaba expectante ante los hechos que venían ocurriendo, ya que su hegemonía comenzaba a tambalearse un poco de duda, incertidumbre, ¿no? Y además los países de Europa del Este estaban muy atentos a lo que sucedía en Checoslovaquia. Pero vamos a ver qué sucedió luego. La ubicación del conflicto. Este conflicto comienza en el año de 1968 en Checoslovaquia, en el recién entonces electo presidente Dubček. En esos años Checoslovaquia anexaba a la órbita soviética, comenzaba un proceso de liberación, además de promover la libertad de expresión, como lo hemos explicado, pues en ese entonces era prohibido, se había clausurado en este caso los medios de comunicación, los periódicos, no había nada, y con Dubček quería revivir, por eso hablamos de un socialismo con rostro humano, como lo conocemos de Primavera de Praga. Ahora vamos a conocer las causas. La sociedad socialista de Dubček. El recién electo presidente Dubček quiso promulgar una serie de reformas con el énfasis de la libertad. Hablamos de la libertad de prensa, la libertad de opinión. Imagínense que los medios de comunicación reabrieron y empezaron a publicar hasta los nombres de las personas corruptas, donde que la URSS ya lo comenzó a mirar con malos ojos, que estaba en contra, ¿cierto? Reformas fueron rechazadas por los países que habían firmado en este caso el pacto de Varsovia, como Bulgaria, Polonia, la República Democrática Alemana, entre otras. Ahora vamos a ver los actores. ¿Quiénes son los principales? Pues aquí el principal actor fue el electo presidente Dubček, que comienza una serie de liberaciones para construir una sociedad socialista, más una serie de reformas que permitieron promulgar libertades para Occidente. Sin embargo, existieron oposiciones, como siempre, ¿no? Ante un cambio siempre hay personas que están en contra. Sin embargo, existieron oposiciones de los sectores más inmovilistas, liderados por el secretario general del partido Antonín Novotny, quienes se impusieron cegando cualquier posibilidad de reforma. Ellos no querían ninguna reforma, ellos querían nuevamente que Checoslovaquia se clausure los medios de comunicación, que no existe libertad de prensa, absolutamente nada, porque este era algo nuevo. Acontecimientos del conflicto, años 60, la época del cambio, la conferencia de Potsdam. En el año de 1961, y para evitar los escapes hacia el lado capitalista de Alemania, liderado por los Estados Unidos, como ya hemos explicado, los soviéticos construyeron un muro que separa ambos lados, el muro de Berlín, ¿no? Inicio de la Guerra Fría, como ya hemos explicado. En esos años la República de Checoslovaquia anexaba a la órbita soviética, donde comienza un proceso de liberación llamado la Primavera de Praga. En otras palabras, estamos haciendo un resumen, ¿cierto?, sobre lo que era Checoslovaquia y la llamada Primavera de Praga con Dubček. Muy bien, continuamos con el desarrollo del conflicto de la Primavera de Praga. Se comienzan las liberaciones para construir una sociedad socialista, avanzada en modelos económicos, reformas, promulgación de libertades, libertad de expresión. Esta serie de reformas del socialismo fueron rechazadas por los países que habían formado el Pacto de Varsovia, ¿cierto? La Unión Soviética envió a soldados a imponer orden y devolver al país a la órbita comunista. La pólvora estalló el 20 de agosto de 1968, cuando más de 200.000 soldados y 2.300 tanques del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia. Hablamos de Hungría, hablamos de Polonia, de la República Democrática Alemana, entre otros, acabando así con la Primavera de Praga, que apenas duró 8 meses. Sí, la invasión apenas duró un día,
y las fuerzas checoslovacas no pudieron hacer nada por evitarla. El propio Dubček llamó al pueblo a no resistirse, ya habían perdido, ya no reclamen, ya no luchen, a pesar de que sucedieron algunos episodios violentos en las calles. Esta invasión provocó una ola de emigración en todo el país sin precedentes. En los días posteriores a la invasión se marcharon más de 70.000 personas y hasta la década de 1970 habían abandonado Checoslovaquia más de 300.000. ¿Y a dónde se iban? A los Estados Unidos. A pesar de que la primavera de Praga duró apenas 8 meses, fue un acontecimiento simbólico que sirvió para que muchos países comunistas de Occidente comenzaran a alejarse de las ideas de la Unión Soviética. Las consecuencias de este conflicto, la primavera de Praga. El conflicto fue seguido por una ola de emigración nunca antes vista, demostración de un comunismo violento que hasta ese entonces no se había manifestado. El pueblo estaba dormido. Reformas económicas fueron anuladas y se restablecieron las condiciones de censura. Nuevamente, ¿no? Se clausuraron los medios de comunicación, los diarios ya no empezaron a circular y nada. Muy bien, estimados alumnos, ahora es momento de ver un corto video para explicarnos un poquito más acerca de lo que fue la primavera de Praga. Adelante, por favor, con el video. Bienvenidos a este corto video 1968, la primavera de Praga. Damos un pequeño salto en el tiempo hasta la década de 1960 para recordar que Europa del Este estaba bajo el dominio soviético, pero es en enero de 1968 que Alexander Dubček llegó al poder, comenzando así lo que más tarde era conocido como la primavera de Praga. Las ideas reformistas de Alexander Dubček eran claras. La población checa necesitaba más libertad ante las estrictas normas impuestas por el régimen soviético. En esta época no había ni libertad de expresión ni de prensa. Según el propio Dubček, sus ideas se resumían en tener un socialismo con rostro humano. Los medios de comunicación comenzaron a funcionar con fluidez. La televisión y la radio por fin podían dar opiniones políticas y aparecen organizaciones nuevas. A muchos hoy en día esto les parece algo lógico acerca de los medios de comunicación, pero para Checoslovaquia en el 68 esto suponía un paso gigantesco. Los periódicos llegaron a publicar incluso el nombre de los funcionarios corruptos del gobierno, llamándose a esto un socialismo con rostro humano. Todo parecía funcionar a favor de Dubček, hasta que el 21 de agosto todo este sueño se terminó. Pero no solo la URS no veía con buenos ojos las reformas de Dubček. El bloque comunista de la Guerra Fría, con los 5 de Varsovia a la cabeza, la URS, Hungría, Bulgaria, Polonia y la República Democrática Alemana, comenzaron a restelar a Dubček, tanto así que las cosas fueron complicándose cada vez. Regresamos, mis estimados alumnos, después de observar este corto video. Ahora toca la secuencia de la retroalimentación, página 159. Conceptos básicos. El gobierno de Checoslovaquia, Antonín Novatin, fue quien obligado a dimitir por la ineficacia de su régimen. Claro que sí. También tenemos Alexander Dubček llamó a una serie de reformas en Checoslovaquia. Lo llamó un socialismo con rostro humano. Alexander Dubček aseguraba a los soviéticos que Checoslovaquia mantendría su alianza y respetaría el Pacto de Varsovia con Hungría, Polonia en el año de 1955. Pero en agosto una invasión masiva de tropas soviéticas autorizada por el gobernante Leonid terminó por deponer a Dubček, colocando en su lugar a alguien más dócil como Ušak. La primera conferencia de países no alineados fue la conferencia de Bandung en Indonesia. 6 años más tarde, sobre una base más sólida geográfica, se funda el movimiento de países no alineados en la primera conferencia de Belgrado en Yugoslavia. Muy bien, estimado alumno, ahora viene la secuencia trabajando en clase. Tenemos por un lado Historia Universal con la primavera de Praga. Tenemos con la muerte de Dubček
Tenemos también el inicio de la construcción del muro de Berlín. Indira Gandhi es elegida ministra. Y también se da la crisis de los misiles. Mientras que por historia del Perú tenemos a Prado, primer jefe en visitar Japón. También tenemos el centenario del combate del 2 de mayo. Militares deponen a Prado. Juan Velasco depone a Fernando Belaúnde Terry. Y por último, tenemos la insurgencia de guerrillas en las Guaringas. Lo que tenemos que hacer es una línea de tiempo en la parte superior, historia universal, y en la inferior, historia del Perú. Y tenemos que ubicar los diferentes sucesos de acuerdo a la cronología en el tiempo. Es momento de trabajar, mi estimado alumno. Puedes utilizar tus colores respectivos para diferenciar historia del Perú de historia universal. Continuamos. Verificando el aprendizaje de la página 165 y 166. Leer el texto, marca las alternativas, luego enviar una foto con tus claves para verificar tus respuestas al 94 993 0264. Para resolver el verificando tienes que leer el tema para comprender un poco mejor. Vamos, alumnos, tú puedes. Recuerda que tienes actividades en tu cuaderno. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente. Sesión número 4. Tensión internacional durante la Guerra Fría. Actividades. Número 1. Realiza una infografía sobre la primavera de Praga. 2. Investigar sobre la biografía de Alexander Dubček. 3. Realiza un resumen sobre los países no alienados. 4. Recuerda que toda investigación es escrita, no impresa. Después de culminar tu actividad de libro y cuaderno, enviar una foto al 94 993 0264 indicando tus datos personales. Cuídate y no salgas de casa. Cuídate como el comandante, no saludándote de mano, como Paul, cubriéndote la boca al estornudar, como Cubo, lavándote bien las manos, y como Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Gracias, ahora más juntos que nunca. Nos vemos hasta la próxima clase.